En un día soleado y lleno de alegría, los propietarios de dos prestigiosos caballos de pura sangre, ambos de renombre internacional, llegaron a un acuerdo que daría origen a una leyenda en el mundo ecuestre. Uno de los caballos, un semental majestuoso y robusto, era conocido por su impresionante palmarés, había ganado el prestigioso Derby de Epsom y se había alzado victorioso en 21 de sus 22 carreras, incluyendo la célebre Preakness Stakes. Por otro lado, la yegua, de una belleza deslumbrante y un espíritu indomable, había obtenido un récord impresionante de 19 victorias consecutivas, consolidando su posición como una de las mejores en su categoría. De la unión de estos dos extraordinarios equinos, nació un potro que sería bautizado como Firmst. Este joven ejemplar llegó al mundo en los famosos establos Paradise, situados en las verdes colinas de Virginia, propiedad del reconocido criador Papa Crow. Desde sus primeros días, Firmst mostró un vigor y una vitalidad que dejaban entrever su prometedor futuro en las pistas de carreras. Conscientes del potencial de Firmst, Papa Crow decidió poner su entrenamiento en manos del experto entrenador Mellor Sosa, un hombre con una amplia trayectoria y un conocimiento profundo del arte ecuestre. Sosa, conocido por su habilidad para sacar lo mejor de cada caballo que entrenaba, aceptó el desafío con entusiasmo. Bajo su tutela, Firmst comenzó un riguroso régimen de entrenamiento que incluía tanto ejercicios físicos como técnicas de carrera y saltos, diseñados para desarrollar al máximo sus capacidades. Paralelamente, se seleccionó al hábil jinete César Moral para guiar a Firmst en las pistas. Moral, con su destreza innata y su conexión casi mística con los caballos, se convirtió en el compañero perfecto para Firmst. Desde las primeras sesiones de entrenamiento, se podía apreciar la química y la sincronización entre ambos, lo que auguraba un futuro brillante en las competiciones. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, durante los cuales Firmst se transformó de un potro prometedor en un formidable competidor. Sus zancadas eran poderosas, sus saltos precisos y su velocidad asombrosa. Cada carrera de entrenamiento era una oportunidad para perfeccionar sus habilidades y fortalecer su vínculo con César Moral. La reputación de Firmst comenzó a crecer y no pasó mucho tiempo antes de que atrajera la atención de la prensa y de los entusiastas de las carreras de caballos. Las expectativas eran altas y todos esperaban con ansias el día en que Firmst debutara en una competencia oficial. Su fortaleza y habilidad llevaron a Papa Crow a inscribirlo en la Triple Corona. Firmst demostró ser invencible, ganando en uno de los clásicos por 10 cuerpos y repitiendo el triunfo en su segunda salida clásica por 5 cuerpos. Los espectadores quedaron asombrados por su destreza y su impresionante capacidad para dominar la pista. Finalmente, el momento más esperado llegó, el clásico de mayor distancia del circuito americano. Firmst, con una confianza inquebrantable, galopaba con una ventaja impresionante en la recta final de 15 cuerpos. Los gritos de ánimo del público resonaban por todo el hipódromo, pero de repente, colapsó sin ninguna causa aparente. El hipódromo se sumió en un silencio tenso mientras una ambulancia se apresuraba a socorrerlo y llevarlo a una clínica veterinaria. La preocupación y la tristeza envolvieron a todos los presentes, mientras esperaban noticias sobre el estado del campeón. En la clínica, los médicos descubrieron que Firmst había sufrido un ataque cardíaco debido a un bloqueo en el flujo de sangre al corazón. A pesar de que el caballo estaba agitado, lograron sedarlo. Sin embargo, poco después, sufrió un segundo paro cardíaco. Los médicos, preocupados, lo sometieron a un coma inducido para reducir los estímulos físicos. Pasaron 2 horas desde el primer paro cuando, inesperadamente, Firmst sufrió un tercer infarto. Los médicos luchaban contra el tiempo, utilizando reanimación cardiopulmonar ya que el caballo no tenía pulso y no respiraba. Lo colocaron de costado y comprimieron su pared torácica, pero no respondía. Decidieron usar un desfibrilador externo automático, pero los choques eléctricos no surtían efecto. Tras 8 minutos de desesperación, el corazón de Firmst finalmente comenzó a responder. A medida que la noticia del colapso de Firmst se difundía, el mundo ecuestre se unió en apoyo y esperanza por su recuperación.
Los expertos veterinarios trabajaron sin descanso para estabilizarlo y determinar la causa de su colapso. Aunque la situación era grave, la resiliencia que First había mostrado a lo largo de su vida brindaba una luz de esperanza. Los médicos, un poco más tranquilos, informaron a Papa Crow sobre la situación. Desesperado, Pepe esperaba una buena noticia, pero los rostros preocupados de los médicos le indicaban lo contrario. Con tristeza, le explicaron que First había estado demasiado tiempo sin actividad cardíaca, lo que probablemente había causado un daño cerebral irreversible. Aunque sus órganos funcionaban gracias al respirador, solicitaron permiso para desconectarlo. Pepe, devastado por la noticia y profundamente enamorado de su caballo, no quería despedirse de él de manera tan abrupta. Pidió a los médicos que mantuvieran a First conectado hasta que su nieta, Frances, pudiera despedirse de él. Francis había cuidado de First desde que era un potro, tratándolo como a un hijo, y la idea de perderlo le resultaba insoportable. Pepe salió del hospital y condujo de inmediato a casa para encontrar a Frances. Al llegar, la abrazó con fuerza y le contó la triste noticia. Francis rompió en llanto, su corazón estaba roto por la pérdida inminente de First. Había dedicado tanto amor y cuidado a ese caballo que la idea de vivir sin él le parecía inimaginable. Al día siguiente, Pepe y Frances regresaron al hospital. Frances, con el corazón hecho pedazos, se acercó a First, que yacía en una camilla, rodeado de tubos. Se arrodilló a su lado, apoyando la cabeza sobre el vientre del caballo, mientras las lágrimas caían sin cesar. En medio de su dolor, comenzó a orar fervorosamente por un milagro. De repente, como si una fuerza invisible hubiera escuchado sus plegarias, First abrió los ojos y levantó la cabeza, comenzando a lamer el rostro de Frances. Los médicos, incrédulos, observaron cómo el caballo, contra todo pronóstico, regresaba a la vida. Pepe, conmovido, declaró que eso solo era posible gracias al profundo vínculo entre su nieta y First. First logró recuperarse, pero los médicos advirtieron a Pepe que, si deseaba que el caballo viviera más tiempo, tendría que retirarlo de las carreras. Una sola galopada podría ser fatal. Pepe aceptó, y First fue trasladado al rancho, donde disfrutó de una vida tranquila y pacífica. Con el paso de los días, Pepe no dejó de investigar posibles soluciones para el corazón de First. Descubrió a un médico argentino, el doctor Juan Manuel, conocido por tratar a muchas personas que sufren del corazón mediante la implantación de marcapasos. Este médico había salvado a muchas personas. Pepe supo el historial de este doctor que había salvado muchas vidas en humanos. Sin embargo, Pepe tenía muchas esperanzas, había que hablar con este médico a ver si podía tratar a su caballo. No perdió tiempo y voló a Argentina para reunirse con el doctor José Manuel. Al llegar Pepe a Buenos Aires, se reunió con el doctor y le planteó la situación de su caballo. Le entregó los resultados de los exámenes hechos en México. Por supuesto, José Manuel le dijo a Pepe que había tenido buenos resultados con problemas cardíacos presentados en persona más no en animales. Pepe le rogó al doctor que tomara su caso, lo motivó ofreciéndole una gran suma de dinero. En vista de tanta insistencia el doctor José Manuel cedió, pero con una condición: primero contar con un médico veterinario que lo asistiera. Sin embargo, no le daba esperanza sobre el problema cardíaco de su caballo, ya que sería el primer caballo a quien le pudieran colocarle un marcapaso. José Manuel, antes de llegar con un compromiso con Pepe, le exigió primero examinar al caballo. Más tarde regresaron juntos a Guadalajara, donde se encontraba First descansando en el rancho. Tras una serie de exhaustivos exámenes, el doctor Juan Manuel concluyó que debía construir un marcapasos capaz de activar un corazón mucho más grande que el humano. En proporción, el corazón de First era 0.6% más grande que el de un humano, es decir, el corazón de un hombre estaba en el orden de 3 kilogramos, mientras que el del caballo pesaba 6 kilogramos. Para reanimar el corazón de un humano se necesitaban 3.5 voltios de electricidad, por lo tanto, debía construir un marcapasos que se activara con un voltaje de 4.5 voltios y cuyas medidas serían mucho más grandes que las de un humano.
Debería construir un marcapasos de 10 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Para esto, contrataron a Expomédico. Debido a la complejidad del aparato, se tomaron un mes durante la construcción, ya que era un aparato especial y fuera de las normativas con respecto al marcapasos humano. Una vez construido, se le entregó el aparato con todas las especificaciones al médico tratante, José Manuel. Una vez construido y entregado el dispositivo, se organizó una junta médica para dictar los procedimientos a seguir durante la operación. Para ello, First fue completamente sedado por un anestesiólogo. Sin entender lo que le estaban haciendo a su cuerpo, en el proceso de operación y estando bajo anestesia, soñaba con ganar grandes clásicos, compartiendo cada triunfo con aquella niña que le dio mucho amor. Durante el proceso de operación, el médico veterinario le indicaba a Juan Manuel dónde se encontraba el corazón del caballo. Este lo ubicó en una región de la cavidad torácica llamada mediastino, que se extiende desde la tercera costilla hasta la sexta costilla en los 2/3 inferiores del tórax. Una vez ubicado, se hizo una pequeña incisión en el lado izquierdo, entre la tercera y la sexta costilla. Luego, se colocó el generador de marcapasos construido en ese sector, debajo de la piel. Para esto se utilizaron imágenes de rayos X en vivo para ver la zona. El médico Juan Manuel colocó las derivaciones a través del corte, dentro de una vena y luego hasta el corazón. Las derivaciones se conectaron a un generador de voltios. Luego, cerraron la piel con suturas. Durante todo este proceso, mantuvieron sedado al caballo durante 2 días para observar su reacción frente a este dispositivo. La operación fue un éxito. Sin embargo, se le prescribió un mes de reposo para que el cuerpo del caballo se adaptara al nuevo dispositivo. Posteriormente, First comenzó con suaves trotes donde se monitoreaba la actividad eléctrica de su corazón. Con el tiempo, se le permitió realizar ejercicios más intensos, siempre bajo la supervisión del doctor Juan Manuel. Finalmente, Juan Manuel dio el alta a First, y Pepe decidió inscribirlo en una carrera de 1400 metros. En su carrera de debut, después del infarto, el caballo no tenía la misma velocidad que era una característica en este ejemplar, partiendo entre los últimos lugares. Sin embargo, sus tiempos fueron excepcionales, 800 en 46, 1200 en 71 y, en la recta final, desarrolló un remate sorprendente, dejando parados a los otros ejemplares con un tiempo de 84 y cruzando la raya en el primer lugar. Esta carrera dejó atónitos a todos los aficionados, ya que no pensaban que iba a rendir como estaban acostumbrados a verlo. Por tanto, pagó dividendos extraordinarios. El caballo se convirtió en todo un crack, transformándose de un caballo velocista a uno rematador. First continuó corriendo y ganando carreras durante 2 años, hasta que fue retirado definitivamente para dedicarse a la cría. El legado de First se perpetúa a través de sus descendientes, que heredaron su fuerza y determinación. La historia de First se convirtió en una leyenda, una prueba de que el amor y la esperanza pueden superar incluso los obstáculos más insuperables. La esencia de esta increíble narración es la lucha, el amor y el milagro de una segunda oportunidad, y su principal autor es un caballo llamado First, quien tuvo un infarto. Los médicos le diagnosticaron muerte cerebral. Sin embargo, por el amor de una niña, regreso de los infines de la muerte, para retornar a ser el caballo favorito de los aficionados.